Capítulo 567 Impacto global. Desafortunadamente, Anya, la culpable, poseía la habilidad de cristalizarse tras ser capturada, sellándose dentro de un cristal. Los espectadores del anime estaban claramente furiosos e incrédulos con este final. La están dejando vivir. Maldita sea. Hazla pedazos a ella y a esa roca rota. Quiero pulverizarla. Convertirla en un montón de polvo. Bah. Mi querida Peggy. ¿Le están perdonando la vida a la fuerza? Que no se reconcilien y la perdonen después. ¿De ninguna manera? Eso sería repugnante. Sí. Tantos soldados del cuerpo de exploración murieron por su culpa, incluyendo a los soldados de élite del escuadrón de Levi. Hablando de eso. ¿Se han olvidado de que Ataque a los Titanes es obra de Aoyama Gozo? Siempre puedes confiar en Aoyama Gozo. Sus obras no suelen decepcionar. ¿Recuerdas Makima, seudónimo de Aoyama Gozo? ¿Cuándo ha hecho una historia como Perdonar al enemigo? Entonces. Lo entiendo. ¿Significa esto que el protagonista se comerá a Anya más tarde? Probablemente. ¿Habrá algún giro argumental más adelante? Supongo que Eren se comerá a Anya, y entonces su poder de titán aumentará, permitiéndole aniquilar al enemigo en un momento crítico. Si la persona de arriba es un profeta, te apuñalaré. El anime de Ataque a los Titanes atrajo la atención tanto dentro como fuera de la industria en cuanto se estrenó, principalmente porque el rendimiento del anime fue simplemente escandaloso. En China, la larga trayectoria de Alex habla por sí sola. Presume de tener la mayor base de fans de cualquier artista de cómics. Tan solo sus seguidores en Weibo superan los 300 millones, una cifra asombrosa. Sin embargo, es bien sabido que los seguidores de Weibo suelen estar inflados. El número real de seguidores es irrelevante. El verdadero indicador es la cantidad de fans incondicionales. Estos son fans que interactúan activamente en Weibo durante más de 3 días, demostrando tanto compromiso como lealtad inquebrantable. Alex, relativamente poco profesional en Weibo, tiene menos seguidores fieles, pero incluso una sola publicación en un minuto acumula más de 9.999 interacciones. En la plataforma menos popular de C-Station, su cuenta presume de tener más de 100 millones de seguidores. Cuando se estrenó la primera temporada del anime Attack on Titan en C-Station, superó los 100 millones de visualizaciones en su primer mes y sigue subiendo hacia los 200 millones. Si bien esto es sin duda envidiable, en definitiva es obra de Alex. Su corona como el rey contemporáneo del cómic le ha valido una inmensa influencia y una gran cantidad de seguidores en China. Dicho sin rodeos, incluso si el último trabajo de Alex fuera un completo desastre, nadie lo creería. Tendrían que verlo por sí mismos. Y mientras su trabajo no sea un desastre, tendrá muchísimos seguidores. Pero al ver que superó los 100 millones de visualizaciones en tan solo un mes, muchos aún pensaron que era demasiado exagerado. Esto se debe, por supuesto, ¿a qué? Attack on Titan no es solo obra de Alex, es una obra maestra excepcionalmente excelente y cautivadora. Especialmente la ambientación y la historia del principio al medio del manga. Es seguro decir que si no fuera por la controversia causada por Isamu más tarde, la reputación de Attack on Titan no habría decaído. Pero solo decayó, ni siquiera sufrió el colapso completo de Dragon Rage en sus etapas finales, ni la destrucción total de la Academia Oni. Ahora, con la convincente historia de Attack on Titan combinada con los años de aclamación acumulada de Alex, el efecto 1+1 es mucho más que solo 2. Y luego están los enormes recursos promocionales de los que ha disfrutado Attack on Titan. Es un éxito rotundo. Un éxito rotundo completo y absoluto. En las nuevas clasificaciones de anime del sitio C, está claro que el anime más popular es la primera temporada de Attack on Titan *. Sin embargo, el segundo anime clasificado se queda muy atrás tanto en popularidad como en audiencia, con solo un poco más de 80 millones de vistas. Esto no significa que la segunda temporada de Shadow Lord sea de mala calidad, por el contrario, basándose en la popularidad y reputación de la primera temporada.
Este anime, aunque es una fantasía de protagonista pura, sin sentido y abrumadora, cuenta con una sólida popularidad y aclamación de la crítica. Sus 80 millones de vistas son sin duda suficientes para dominar las nuevas clasificaciones de anime. Desafortunadamente, se encontró con el superior Attack on Titan. Con su abrumadora superioridad en calidad, popularidad del autor y recursos de marketing, Shadow Lord solo podía perder por completo, renunciando a su posición como el nuevo campeón del anime. Solo Benya y sus compañeros entusiastas del anime envidian su alto ranking tanto en popularidad como en audiencia en China. Especialmente Benya, frente a Attack on Titan de Alex, que era claramente un tributo personal a su nación elegida, el Gran Calamar, estaba prácticamente rojo de ira. Pero lo que realmente lo llevó a la desesperación y la furia fue: Attack on Titan no solo era increíblemente popular dentro de la República, sino también, extremadamente popular en el extranjero. Así es, aunque Attack on Titan tenía estrictamente prohibido su lanzamiento en línea en el extranjero, no solo el manga, sino también el anime, ni siquiera la versión internacional de Seaside transmitió la primera temporada. Pero fue esa misteriosa página web llamada SCG Lovers otra vez. Mientras lanzaban la primera temporada de Attack on Titan a nivel nacional, al mismo tiempo lanzaron versiones multilingües. Esta misteriosa página web, después de 6 meses de desarrollo, parecía haberse convertido en la mayor página de apoyo a los fans de Alex en el extranjero. Ni siquiera se molestaron en fingir, la mayoría de las páginas web piratas no se limitan a subir unas pocas series de anime. Suelen subir las series más populares y vistas. Sin embargo, esta página web pirata solo copia las obras de Alex que han sido prohibidas. No copia ninguna de las series de anime populares que se pueden reproducir normalmente en la versión internacional de Seaside. Este sitio web incluso puede encontrar la versión 4K de la primera temporada de Ataque a los Titanes, con subtítulos en 16 idiomas. ¿Cómo no iban a copiar series de anime populares de otros sitios web de Seaside? No es solo un sitio web pirata. Es un sitio web oficial premeditado y organizado que evita las versiones internacionales. Y realmente no genera dinero, no hay anuncios que generen ingresos, el único anuncio es una donación a la Cruz Roja de la ONU para la gente de Casapa. Esto es descaradamente obvio. Claramente, detrás de este sitio web pirata entusiasta de ACG está Seaside, el grupo cultural Kianli Danmaku. Pero incluso con esta sospecha, no pueden hacer nada contra Seaside. Bien, dices que este sitio web pirata está respaldado por Seaside y luego presentas las pruebas. Dorrachanati, ubicación de la dirección física, incluso testimonios de los testigos que operan el sitio web, tienes que proporcionar al menos una de estas, ¿verdad? De lo contrario, ¿cómo podrías difamar la inocencia de alguien sin ninguna prueba? Y el resultado fue, nada. Ya fuera la capital familiar detrás de Benya, otras fuerzas o incluso el Departamento Oficial de Información sobre Ciberdelitos de Estados Unidos, habían agotado todos los recursos y métodos durante los últimos 6 meses para rastrear la dirección IP e incluso la dirección física de este sitio web pirata. No fueron del todo infructuosos, pero solo encontraron el Palacio de Buckingham, el Pentágono, la Casa Blanca, la NASA. Incluso las direcciones de los servidores de grandes corporaciones. ¿Es esto posible? Claramente, el otro bando los estaba engañando. Ahora, incluso se afirma que detrás de este sitio web pirata se encuentra Nuba, la inteligencia artificial más potente de la Universidad de Tokio. Con los años, Nuba se ha actualizado y mejorado, y su inteligencia y capacidades ahora son similares a las de las IA que dominan a la humanidad en las películas de ciencia ficción. Fueron testigos del poder de Nuba cuando recientemente intentaron un ciberataque en los Juegos Asiáticos de Invierno celebrados en la Universidad de Tokio. En menos de media hora de su contraataque, su bando quedó casi completamente paralizado y no pudieron hacer nada contra él. Nuba, la primera inteligencia artificial de la Universidad de Tokio y del mundo, ha experimentado al menos decenas de miles de iteraciones y actualizaciones automáticas. Mientras otros aún investigan cómo replicar la misma IA, e incluso ahora solo han creado una con una capacidad de autoaprendizaje bastante buena.
Nuba ya ha sido iterada decenas de miles de veces. La diferencia es, sin duda, incomparable. Entre los técnicos del Departamento de Investigación de Delitos Cibernéticos, incluso hay un dicho: Nuba es algo que jamás podrán vencer. Por lo tanto, tras su aparición, pocos intentaron acceder a este sitio web. Y este creció gradualmente, convirtiéndose en la sede de los fans de Alex en Internet. Recientemente, se lanzó la primera temporada del anime Ataque a los Titanes, y todos acudieron en masa a verlo. Al principio, a nadie en Internet le importó el lanzamiento del anime. Después de todo, se relajaron al no poder detenerlo. Por muy popular que sea este anime, debería ser regular. Probablemente similar a las obras populares anteriores de Alex, como Chainsaw Man, Parasite y The Edgewalker. La popularidad de Alex difiere entre los mercados nacionales e internacionales. Si bien The Edgewalker es un éxito tanto a nivel nacional como internacional. Sus series The Mysterious Immortal y Fate son las más populares en China. Asterisco The Mysterious Immortal es comprensible, pero muchos se preguntarán por qué la serie Fate también es tan popular a nivel nacional. La razón es que el concepto central de la serie Fate, luchar contra figuras históricas, llevó a muchas secuelas a presentar figuras históricas y escritores famosos de la República Popular China. Personajes como Saber, Levi, Caster, Jian Ziya, Berserker, Guan Yu, Assassin, Jin Ke, Lance, Li Suben y Reader, Zhao Guanyi fueron incluidos. Y todos eran increíblemente poderosos, a excepción de Reader, eran básicamente personajes superpoderosos en las guerras del Santo Grial, que poseían al menos Noble Phantasms invencibles. Por lo tanto, la serie Fate goza de una inmensa popularidad en China. Se puede decir que el núcleo de la ambientación y la historia de fondo de las obras más populares de Alex en China tiene sus raíces en la cultura de la República Popular China. En el extranjero, estas obras no fueron tan populares. Sin embargo, siguiendo la misma lógica, las obras más populares de Alex en el extranjero son naturalmente esas pocas obras cuyas ambientaciones e historias de fondo son cercanas a culturas extranjeras. Las obras más populares de Alex en el extranjero son, por supuesto, Eva y Chainsaw Man, que se basan en conceptos como ángeles y demonios de obispos santos, y Parasite, que también se convirtió en un éxito después de ser promovida por activistas ambientales. Entonces, la popularidad de Attack on Titan es probablemente regular. ¿Cuánta gente la verá como máximo? Pero lo que no saben es que en la vida anterior de Alex, Attack on Titan era un anime absurdamente popular en todo el mundo. Especialmente en Europa y América. En California, Estados Unidos. James, quien ha estado casado con una colega blanca y ha tenido una familia durante muchos años, está disfrutando de sus vacaciones de fin de semana. Aunque ha tenido 2 hijos a lo largo de los años, nunca ha cambiado sus intereses como fanático de la subcultura del anime y el manga. Incluso planea criar a sus hijos para que sean entusiastas de la subcultura como él. Cariño, hoy vuelvo al trabajo. Cuida bien de Eren y Lucy. Le instruyó su esposa Ashley. Está bien, los cuidaré bien, no te preocupes. Respondió James. Después de que su esposa condujera al trabajo, tomó a los 2 niños y dijo: cariño, ¿qué quieres hacer hoy? Papá puede jugar contigo. ¿Vamos al parque de diversiones más tarde? Oye, papá, ¿podemos ver más anime hoy? Preguntó Eren de forma algo inusual. Escuché que Attack on Titan ya está disponible en línea. ¿Toda la serie? Sí. Papá. Yo también quiero ver anime, ver a Eren derrotar a los titanes. Intervino Lucy. Los 2 pequeños han seguido los pasos de sus padres, convirtiéndose en entusiastas del anime y el manga de nueva generación. De hecho, la mayoría de los niños de familias estadounidenses de clase media son así, tienen suficiente para comer y beber, pero carecen de la riqueza familiar y el talento para continuar sus estudios, así que suelen recurrir a la subcultura o los deportes de ACG. En esta etapa, los niños suelen estar más interesados en la subcultura de ACG. Genial. Veamos juntos Ataque a los Titanes. Rió James, encantado de aceptar.
Era un fanático incondicional del mangaka Aoyama Gozo desde hacía mucho tiempo. Desde The Edgewalker hasta Fire Fest, Chainsaw Man, Parasite e incluso The Mysterious Immortal, que se centraba en los aspectos relativamente oscuros de la cultura republicana en comparación con la occidental, los había leído todos. La locura absoluta en las obras de Gozo era irresistible, como el hielo para un caballero. Le pareció que este tipo de animación era realmente cautivadora, cercana a la realidad y a la vez a la fantasía. Las escenas sangrientas y las ideas que invitaban a la reflexión dejaban un regusto infinito. James ya había leído todos los últimos volúmenes del manga de Ataque a los Titanes, así que, naturalmente, tenía expectativas aún mayores para el anime. Llevaba mucho tiempo queriendo ver cómo era el anime, pero había estado ocupado con el trabajo. Así que, él y los niños se sentaron en la sala del segundo piso a ver la primera temporada del anime de Ataque a los Titanes en un proyector. Fin del capítulo. Capítulo 568. Ponerse en el lugar del otro, original. James y sus dos hijos comenzaron entonces a ver la primera temporada del anime de Ataque a los Titanes. La emocionante y genial secuencia inicial les emocionó muchísimo y empezaron a verla desde el primer episodio. Desde la paz inicial hasta la repentina llegada del desastre, el protagonista, Eren, presenció cómo su madre, Carla, era destrozada por los titanes y no pudo evitarlo. Esta escena se convirtió más tarde en el punto de partida y la fuerza impulsora de su deseo de venganza y de expulsar a los titanes, pero también sentó las bases del tono desesperanzado de la historia. Incluso James, Eren y Lucy sintieron la desesperación de este mundo y el horror de la guerra. La frase, la humanidad finalmente ha recordado el miedo a ser dominada por los titanes, les dejó una profunda impresión. Entonces, Eren y los demás se unieron al cuerpo de entrenamiento, donde conocieron a diferentes compañeros. La mayoría solo quería adentrarse en el interior y vivir una vida de lujo convirtiéndose en soldados de la policía militar. Parecía que solo Eren, Mikasa y Armin eran diferentes, anhelando el cuerpo de exploración, que implicaba un contacto cercano con los titanes y era extremadamente peligroso. El anime presentó ocasionalmente al público diversos escenarios del mundo de los titanes de forma novedosa, sin ocupar demasiado de la trama con la información disponible. La aparición de los titanes, sus debilidades, la introducción de los 4 regimientos militares, las 3 murallas altas, los principios. Y el uso del equipo de maniobra 3D. Todos estos escenarios resultan bastante cautivadores. Mientras tanto, la trama continúa desarrollándose. Tras una serie de eventos inesperados tras su ingreso al cuerpo de entrenamiento, Eren logra convertirse en un soldado cualificado, alcanzando un puesto entre los 10 mejores. Los 10 mejores soldados pueden elegir directamente a qué regimiento unirse y el 99% de ellos elegiría la policía militar. Sin embargo, Eren declara públicamente que se unirá al cuerpo de inspección, decidido a luchar contra los titanes por la humanidad, incluso si eso significa fracasar. Muchos, como Mina, comienzan a dudar y deciden seguir los pasos de Eren y unirse al cuerpo de inspección. Sin embargo, ocurre otro evento inesperado, el titán colosal y el titán acorazado reaparecen, rompiendo las murallas y sumergiendo a la humanidad en otro ataque de titán. En la defensa, Eren y los demás soldados del cuerpo de entrenamiento se ven obligados a defender el distrito de Trost. Entonces, el escuadrón de Eren y Armin se enfrenta a titanes anormales, y posteriormente, Mina, Thomas y otros personajes con un tiempo considerable en pantalla son devorados. Incluso Eren, el protagonista, fue devorado. Los aterradores titanes, las escenas sangrientas de miembros amputados, demostraron una vez más la crueldad del mundo de los titanes y la fragilidad de la humanidad frente a ellos. Además del miedo, Eren y Lucy sintieron una admiración aún mayor por Eren y sus camaradas, por su valentía en la lucha por la humanidad. Este es el himno a la humanidad. Entonces, inesperadamente, Eren revivió, demostrando su capacidad de transformarse en un titán y reclamando el distrito de Trost para la humanidad. La siguiente trama está llena de sacrificio, lucha, sacrificio, impotencia y desesperación ante la titán hembra, pasión y dolor. La brutalidad del anime de titanes es realmente inesperada, pero es la realidad. Incluso los compañeros más devotos
pueden ser sacrificados en cualquier momento en una guerra real. Ni siquiera el protagonista es la excepción. Si Eren no hubiera poseído ese misterioso poder de titán, habría perecido hace mucho tiempo en el vientre de ese titán anormal. La humanidad es insignificante en apuros, pero resiliente. Esto resalta aún más el intrépido espíritu de sacrificio del cuerpo de exploración y también le permite a Eren mostrar un crecimiento aún más significativo. El final, sin embargo, deja un misterioso presagio. El sótano mencionado por el padre de Eren, Grisa, parece ser el origen del poder de Titán en Eren. Dado que Eren puede transformarse en titán, ¿significa esto que los titanes también se transforman de humanos, no de simples monstruos? James y sus dos hijos habían pasado todo el día inmersos en el anime Attack on Titan, completamente cautivados por su trama visualmente impactante, los intrincados conflictos y giros, los personajes vívidamente representados y la culminante celebración del coraje humano. Estaban completamente absortos, incapaces de despegarse. Incluso después del final del episodio final, seguían algo insatisfechos. ¿Qué? Papá, ¿eso es todo? Lucy preguntó con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Ah, este anime se acabó. James echó un vistazo al final, era el último episodio de la primera temporada, y solo pudo esbozar una sonrisa forzada. Ah. ¿Se acabó? Eren estaba aún más cautivado, claramente inmerso en el personaje de Eren Yeager en el anime, ansioso por saber qué sucedería después. ¿Cuál es la verdad tras el poder de los titanes? ¿Qué papel jugó Grisa, el padre de Eren, en él? ¿Podrá Eren expulsar por completo a los titanes? Estas preguntas rondaban sus mentes, impidiéndoles encontrar la paz. Eren deseaba poder ver 100 episodios más. Claro que tuvieron suerte, ya que habían visto toda la temporada del anime. Quienes siguieron el anime de Ataque a los Titanes en tiempo real estaban en una situación mucho peor, especialmente los espectadores nacionales que lo vieron episodio a episodio. Porque cada episodio del anime Attack on Titan tenía un final tan abrupto y estremecedor que hacía que uno se preguntara si el equipo de animación se había sometido a algún tipo de entrenamiento infernal en finales abruptos, para lograr transiciones tan naturales y exasperantes. Por lo tanto, seguir Attack on Titan fue una experiencia muy dolorosa, pero la clave era que una vez que veías el primer episodio, no podías evitar seguir viéndolo hasta que te convertías en un espectador en vivo. El anime terminó, y la segunda temporada probablemente esté a un año de distancia. Pensó James por un momento, luego sacó su tableta e hizo clic en el manga de Attack on Titan que había descargado de un sitio web de fans, diciendo, ¿por qué no siguen el manga con papá? De acuerdo. Eren y Lucy asintieron con entusiasmo. En Europa y América, hubo innumerables personas que quedaron completamente cautivadas por el anime de Attack on Titan y posteriormente se convirtieron en fans del manga. Es por eso que muchas adaptaciones de manga experimentan un aumento en popularidad después de sus adaptaciones de anime. Muchos espectadores de anime se convierten inmediatamente en fanáticos del manga, aunque al principio no sintieron nada al ver el anime, tras seguir el manga. Descubrieron que el anime parecía transmitir un significado diferente. Sentimientos antibélicos, resistencia y un himno a la humanidad, estos son solo los significados superficiales. Un significado más profundo parece referirse al inhumano incidente de la Kazaya. El incidente continúa, la preciosa Kazaya aún no ha regresado a su legítimo dueño y sigue sufriendo. Los fans del manga no pueden evitar pensar que este momento es como aquel del pasado, e incluso podría ser un momento que ellos mismos experimentarán en el futuro. Si no se detienen las guerras injustas, tampoco se detendrán las guerras injustas que les sobrevengan. Por lo tanto, muchos fans del manga con amor y paz en sus corazones se han alzado en protesta. Fin del capítulo. Capítulo 569 La bestia gigante, original. Opónganse a la controversia de Kesa. Opónganse a la mala conducta del calamar. No me imagino que, si el manga de Ataque a los Titanes no nos hubiera contado lo que pasó Kesa, ¿seguiríamos en la oscuridad? Es tan oscuro que no puedo evitar llorar por Kesa. Una vez leí una cita en una publicación de Republic, si no defendemos la justicia hoy, ¿quién lo hará mañana? Así que,
elijo apoyar la justicia. Apoyen el amor y la paz. Opónganse a la agresión y al saqueo. Quizás ese estudiante de arte de último año tenía razón. Para sorpresa de todos, el revuelo en el anime de Ataque a los Titanes de repente encendió un fuego en su lado también. Porque algunos decidieron convocar manifestaciones para protestar por su gestión del incidente de Kesa. Al mismo tiempo, también se desató la ira que se había acumulado durante tanto tiempo desde que se publicó el proyecto de ley anticonciencia. Aunque no tuvo la magnitud de huelgas obreras ni protestas antipresidenciales, solo unas 30,000 personas de Estados Unidos se manifestaron en varias ciudades. Pero todos sabían que algo andaba mal. Dicen que una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Si esa chispa se encendiera, es difícil predecir qué pasaría después. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar o tomar las medidas necesarias, un grupo de fans extranjeros que intentaban ver la versión en vivo de Ataque a los Titanes en Seaside, un sitio web chino para compartir videos, desencadenó inesperadamente la infame gran conciliación contable del siglo. Luego, tras revisar las cuentas, los internautas estadounidenses descubrieron que su visión del mundo se había derrumbado por completo. Resultó que, además de ellos, la gente de muchas otras partes de China podía permitirse comprar alimentos. No necesitaban trabajar en 2 o 3 empleos, no necesitaban vender su sangre, y el costo de la vida no era tan alto. Incluso la educación superior y los gastos médicos en China eran extremadamente bajos. De hecho, cuanto mejor era la universidad, más baja era la matrícula, lo que significaba que no era necesario cargar con cientos de miles de dólares en préstamos para estudiar y luego pasar media vida pagándolos. Esto causó un gran revuelo. No solo algunos fans del anime se alzaron en protestas y manifestaciones, muchas personas oprimidas por los préstamos y el alto coste de la vida también se alzaron en resistencia. Entonces, un poderoso recién llegado, Luigi, se mostró insatisfecho con un importante magnate de seguros. Al darse cuenta de que los canales normales eran inútiles, optó por recurrir a la violencia. Se desató el caos. Caos. Caos absoluto. Esta serie de acontecimientos incluso provocó cambios en las siguientes elecciones generales, con el previamente derrotado señor Kaba anunciando su regreso. Declaró que, de ser elegido, haría MAGA, hacer grande al mundo. Priorizaría los intereses de su país, mediaría en todas las guerras innecesarias y restauraría la paz mundial. También prometió más empleos, más beneficios y la desaparición total de los malditos fanáticos políticos. Muchos se conmovieron y decidieron creerle y apoyarlo. Las llamas de la guerra se reavivaron, y el señor Kaba consiguió el apoyo de decenas de miles, llegando a su máximo auge. Aunque todo esto parecía deberse a Ataque a los Titanes, Alex no pudo lograrlo. Como mucho, simplemente, convirtió a los titanes en el catalizador, acelerando directamente el proceso. Mientras Ataque a los Titanes ganaba una inmensa popularidad tanto nacional como internacional, impulsando la popularidad del manga más allá de su base de fans, la trama continuaba su tenso desarrollo. ¿Qué? Shinji había estado constantemente al tanto de los últimos chismes, naturalmente debido al incidente viral de la reconciliación del siglo. De hecho, había conocido a muchos amigos extranjeros en el sitio C, y por curiosidad, preguntó si la situación en el extranjero era como la que se describía en algunos de los libros que había leído de niña. Sus amigos extranjeros respondieron no, y le contaron la realidad. Esto sorprendió a Shinji, quien continuó pidiendo detalles, revelando su nivel de vida actual. Entonces, explotó. Sus amigos extranjeros protestaron, diciendo que los habían engañado, y empezaron a ajustar cuentas. Shinji, mientras ajustaba sus cuentas, también disfrutaba mucho de los chismes. Sentía que su vida reciente era realmente plena y feliz, trabajaba, cotilleaba y esperaba la siguiente actualización del manga Ataque a los Titanes. Para entonces eran las 5 de la tarde. Din. El último capítulo del manga, Ataque a los Titanes, al que te suscribiste ya se ha actualizado. Al ver la notificación en su teléfono, Shinji hizo clic para leerla de inmediato.
Tras la captura de Anie, el cuerpo de exploración recibió un informe de que habían aparecido titanes en el muro Rose. Erwin organizó de inmediato una investigación y envió a una soldado de élite, Mikko Zacharias, al frente de un escuadrón al pueblo natal de Konie, donde habían aparecido los titanes. Mikko es casi la segunda en fuerza, solo superada por Levi, dentro del cuerpo de exploración. Sin embargo, entonces, el titán bestia atravesó la muralla rosa, liderando a un gran número de titanes hacia el interior de la muralla y atacando los barracones donde se encontraba aislado el 104 grados cuerpo de entrenamiento. Mikko, quien se enteró de esto gracias a su olfato, inmediatamente ordenó a Thomas, miembro del cuerpo de inspección, que fuera al distrito Stoes para informar la noticia al comandante Erwin. Simultáneamente, organizó a sus subordinados en 4 escuadrones, cada uno a caballo, para viajar en las 4 direcciones, este, oeste, sur y norte, para entregar el mensaje y guiar a los residentes dentro de la muralla rosa. Sin embargo, inesperadamente, el titán descerebrado controlado por el titán bestia comenzó a correr a toda velocidad. Al ver que el cuerpo de inspección sería alcanzado a este ritmo, Mikko, para ganar tiempo y cubrir la retirada del desarmado 104 grados cuerpo de entrenamiento, transfirió el mando con decisión y regresó sola para luchar contra un gran número de titanes. Finalmente, con pocos edificios bajos alrededor y sin aliados, derrotó él solo a 5 de los 9 titanes, dejándose con algo de fuerza. Esto demostró plenamente la fuerza de Mikko como el soldado de élite más fuerte del cuerpo de exploración bajo el mando de Levi. Sin embargo, justo cuando se preparaba para retirarse, Mikko vio al titán bestia, que era mucho más alto que los otros titanes y estaba cubierto de pelo. Sorprendido, el titán bestia agarró el caballo de Mikko y se lo lanzó, lo que le permitió evitar el impacto. Sin embargo, como el titán había estado tendido en una emboscada bajo tierra, Mikko fue atrapado en el aire antes de que pudiera usar su equipo de maniobra 3D y recibió un mordisco en la parte inferior del cuerpo. Conmocionado por el titán bestia y dominado por su instintivo miedo a la muerte, Mikko quedó paralizado por el miedo, y el titán bestia lo desarmó fácilmente. Entonces, recordando sus palabras anteriores a sus subordinados, decidió tomar su espada y seguir luchando. Pero ante la realidad de no tener el equipo de maniobra 3D y un gran número de titanes abalanzándose sobre él, el estado mental de Mikko se desplomó de nuevo y fue devorado por los titanes entre gritos desesperados. Esto fue claramente intencionado por parte del titán bestia. En la trama anterior, que reveló que la titán hembra era Anie disfrazada, los fans ya sabían que los titanes inteligentes eran humanos transformados y poseían sus propios pensamientos. Este titán bestia jugó deliberadamente con Mikko, causando que un veterano como él muriera trágicamente en la desesperación. Esto llenó a los fans de repugnancia por la repentina aparición de este titán bestia. Mientras tanto, cuando Konie y los demás llegaron a su pueblo natal, descubrieron que todos los aldeanos habían desaparecido misteriosamente. Sin embargo, en las ruinas de la casa de Konie, solo quedaba un titán paralizado de cintura para abajo. Y simplemente miró a Konie, repitiendo inconscientemente la frase bienvenida de nuevo. Era bastante obvio, podría ser la madre de Konie. Fin del capítulo. Capítulo 570. Una serie de cuchillos, Titán Mandíbula, original. Y obviamente, como la trama del cómic ya lo insinuaba, los fans lo adivinaron. Como era de esperar. El clásico, enemigo y aliado comparten el mismo origen. Los titanes se transformaron a partir de humanos, lo que significa que, los humanos siempre se han matado entre sí, realmente patético. No debería ser como la transformación de Eren, sino una gigantificación completa del cuerpo humano, y entonces, de ahí el odio a los humanos. Obviamente, estos titanes puros y los titanes inteligentes son completamente diferentes, de lo contrario, si los humanos le cortaran la nuca a un titán, habrían encontrado restos humanos dentro, ¿verdad? Pero ¿cuál es el principio detrás de esto? ¿Tecnología bioquímica? Pero eso no es científico, ¿verdad? Olvídate de la ciencia, el equipo de maniobra 3D ya es muy poco científico, ¿de acuerdo? Apuesto a que el poder del titán es un arma biológica creada con los genes de antiguas criaturas gigantes.
Los titanes inteligentes son formas completas producidas en masa, por lo que pueden conservar la inteligencia, mientras que los titanes puros son creaciones fallidas. El jugador que resuelve acertijos ya se ha dado por vencido en adivinar el escenario, es imposible adivinar qué pensará finalmente Aoyama Sensei. Entonces, el enemigo está fuera de las murallas y planea una aniquilación premeditada y planificada de la humanidad dentro. Ya entiendo. Yuta y Kesa, cierto. Jajaja, ese viejo ladrón claramente apoyó a Kesa desde el principio, no hacen falta pistas, fue prácticamente una declaración descarada. Yuta es repugnante. Con razón suspendió su examen de arte. No digas tonterías. La historia del manga de Ataque a los Titanes continúa girando en torno a las batallas individuales de los personajes, y entonces el titán bestia vuelve a liderar a los titanes para que reaparezcan. Las tropas de élite del cuerpo de exploración comienzan a contraatacar con fiereza, mientras Reiner, Bertolt, Ymir y Krista, cuyos roles cobran repentinamente mayor importancia, se esconden en un castillo abandonado. Sin embargo, Reiner e Ymir discuten porque encontraron una lata oxidada en el castillo. Sin embargo, esto tiene buena pinta, aunque no me gusta mucho el arenque. Ymir sonrió al ver la inscripción y se la lanzó a Reiner, toma. Pero Reiner miró la inscripción en la lata y dijo, ¿qué es esto? No lo reconozco. Dice, ¿arenque? Ymir pareció darse cuenta de algo de repente y miró a Reiner con incredulidad. Reiner la miró con expresión perpleja y dijo, ¿reconoces esta inscripción? Ymir, tú. Esto parecía sugerir que la inscripción en la lata no provenía del interior de los muros, pero Ymir la reconoció. Y pensándolo bien, el arenque es un pez marino, pero la gente del interior, como Eren y Armin, nunca había visto el océano. La gente del interior no debería saber qué es el arenque, e incluso si reconocieran la palabra arenque en la lata, deberían estar confundidos sobre su significado. Por lo tanto, todas las pistas apuntaban a que Ymir no era del interior de los muros, sino del exterior. Y luego estaba Reiner. Él también era muy extraño, parecía reconocer la escritura de la lata, pero su reacción posterior sugirió que no. No estaba claro si fingía o si realmente lo ignoraba. Entonces, los titanes atacaron de nuevo, e incluso un titán relativamente pequeño, de 3 metros, entró en el castillo. El grupo logró matar al titán, pero Reiner recibió un mordisco en el brazo. Krista encontró la última botella de alcohol del castillo y usó la última gota para desinfectar el brazo herido de Reiner. Sin embargo, fue Gruga, un soldado de élite del cuerpo de inspección que luchó hasta el final y quiso beber para cumplir su último deseo, quien murió con arrepentimiento. Nanaba, otro soldado de élite muy popular del cuerpo de inspección, también sucumbió a la desesperación después de que sus armas y su equipo de maniobra 3D se quedaran sin gasolina, sufriendo un colapso mental y siendo devorado por un titán. Desesperación, desesperación absoluta. Estos populares soldados de élite del cuerpo de inspección murieron uno tras otro en la desesperación y el miedo, devorados por los titanes, lo que provocó que los fans volvieran a maldecir a Alex. Aunque sabían que esto era típico de la obra de Alex, un estilo despiadado de cortar, como un completo loco. Los fans no podían evitar sentir pena y rabia por estos soldados del cuerpo de exploración que murieron en la desesperación y el miedo. Viejo sinvergüenza, Aoyama. No eres humano. Estoy aturdido, completamente aturdido. Creía que me había acostumbrado a la forma de escribir demencial de este viejo sinvergüenza, pero solo le estaba dando demasiadas vueltas. Bah, tío Sanmao, hermana Nanaba, Gruga, murieron de forma tan trágica. Desesperación, tan desesperada. Y estos soldados de élite no murieron por ser superados, sino por quedarse sin espadas de acero y gas comprimido, obligados a ver impotentes cómo se convertían en corderos al matadero. Sí, no porque no pudieran vencerlos, sino porque no les quedaban armas para defenderse, mmm. En ese momento, Konye, Krista y los demás en el castillo abandonado parecían haber caído en la desesperación. No había ningún Eren aquí para transformarse en un titán y ayudarlos a matar a estos titanes. Justo cuando todos estaban desesperados.
Entonces, en el último momento, Ymir eligió transformarse en un titán. Ella también era un titán inteligente, pero estaba del lado de los humanos dentro de los muros, o mejor dicho, del lado de Krista. Quería proteger a Krista, incluso revelando su identidad como usuaria de titán y transformándose en uno en el acto para luchar. Sin embargo, su forma de titán difería de las transformaciones de titán anteriores de Eren, e incluso de otras titanes femeninas, titanes colosales y titanes acorazado presentados anteriormente. Su forma de titán poseía colmillos afilados, aunque era bastante baja, pero parecía notablemente ágil. La forma de titán de Ymir mató implacablemente a los titanes puros que rodeaban el castillo hasta que Eren y su tripulación llegaron para brindar apoyo. Sin embargo, pagó un alto precio, le arrancaron el brazo y la pierna derechos de un mordisco, y sus órganos internos quedaron destrozados. Una persona normal habría muerto hacía mucho tiempo. Además, el cuerpo de exploración no confiaba tanto en ella como en Eren, y pretendían llevarla directamente a la capital para interrogarla tras rescatarla. Sin embargo, Krista, tras la batalla, instó encarecidamente a Ange a confiar en Ymir. También le reveló su verdadero nombre, Historia Reis, durante su conversación anterior. Parecía que el asunto estaba zanjado. Esta parte de la historia debería haber terminado aquí, y que Singie también lo pensó. El siguiente paso debería ser investigar la identidad de Ymir. Además, Reiner sospecha. Después de todo, es bastante obvio que la apariencia de Reiner es muy similar a la del titán acorazado que apareció antes. Los humanos con poderes de titán que se transforman en titanes suelen tener formas de titán que se asemejan mucho a sus apariencias originales. Los fans ya han adivinado que Reiner es el titán acorazado. Y que más desarrollos de la trama revelarán su verdadera identidad más adelante. Con esta mentalidad de registro, que Shinji abrió el último capítulo del manga de Ataque a los Titanes. El título de este capítulo es Guerrero. Fin del capítulo. HMMMM, la razón por la que fue revivido. Hubo una razón para la pausa de 3 meses, no fue simplemente porque no quería escribir más o me rendí. La razón es que, gané algo de dinero escribiendo este libro, y mi marido también se estaba preparando para recaudar dinero para iniciar un negocio, así que le di los 50,000 yuans que había ahorrado para escribir el libro, que era suficiente para cubrir la inversión inicial. Luego, a finales del año pasado, comenzaron los preparativos para que mi marido y 2 de sus amigos abrieran juntos un pequeño puesto. Porque al principio de abrir la tienda, no sabía si iba a ganar dinero, así que básicamente no contraté a nadie más y todo lo hizo mi propia gente. Luego, cuando me puse a trabajar, ya no pude escribir más el libro. Realmente me da vergüenza decirlo, pero las cosas se han estancado aquí desde hace unos meses. Pero en realidad no tenía intención de cortarlo. Al fin y al cabo, este es el primer libro que he escrito y aún quiero terminarlo. En febrero, mi editor me contactó y me preguntó si quería terminarlo así. En ese momento, pensé que tenía que volver y terminar el libro como fuera. Lamentablemente, estoy demasiado ocupado. Empecé a contratar a principios de marzo, pero no encontré suficientes empleados, así que todavía tengo que mantenerme ocupado. Ya casi terminé de contratar a finales de marzo, y después de tomarme unos días libres más, vuelvo para actualizar. De todas formas, sigo queriendo terminar este libro. Ya sea que siga escribiendo o no, y no sé si algún lector seguirá leyéndolo, sigo sintiendo que debo terminarlo. Sí. Reanudaré la actualización a 10,000 palabras por minuto este mes y terminaré este libro. Además, ya he puesto este libro a disposición de todos a través de QQ, podrás leerlo allí más tarde. Parece que puedes leerlo completo gratis. Parece que los precios también son bastante bajos en QQ. Gracias a todos por su apoyo, fin del capítulo. Capítulo 571, estoy blindado, él es súper. Se avecina una escena memorable. Que Shinji abrió con naturalidad el último capítulo del manga. Reiner, con la ayuda de Eren, luchaba por escalar el muro rosa. Mientras tanto,
Krista seguía intentando persuadir a Ange, intentando demostrar que Ymir, quien podía transformarse en un titán, estaba del lado de la humanidad, al igual que Eren. Ange estaba desconcertada por el apellido que Krista había mencionado antes cuando mencionó su verdadero nombre, Reis. Reis, el rey de ese noble. La expresión de Ange parecía algo seria. Sí. Confirmó Krista de nuevo. La actitud de Ange se suavizó de inmediato hacia Krista, como si el apellido representara algo. Entonces tomó una decisión, continuarían sellando el agujero en el muro. Hola, ¿es este el té con leche que pediste? La voz del repartidor provenía de afuera del salón de uñas de Kesingie. Kesingie lo había pedido media hora antes con la excusa de invitar a sus empleadas a un té con leche. Oye. Aquí está. Aquí está. Miró los cómics en su tableta mientras pedía su comida. Luego les dijo al personal que distribuyeran el té con leche, y tomó su taza y se la bebió mientras regresaba a su trono. Seguía mirando los cómics. Reiner se quejaba junto a Eren, sintiéndose miserable. Había estado a punto de morir entre titanes varias veces, y esta vez incluso un titán le había mordido el brazo. Aunque es el camino que elegí, parece que los soldados, murmuró frustrado, tienen la mente más rota que el cuerpo. Kesingie estaba un poco desconcertado, las palabras de Reiner sonaban extrañas. Mientras tanto, Ober, al observar las constantes quejas de Reiner, se sentía algo preocupado. Reiner continuó, ay, pero el agujero en la pared aún no se ha tapado, no hay tiempo para quejarse. En ese momento, Eren recordó de repente algo que Reiner y Ober parecían haber discutido, y dijo, parece que sus pueblos natales no están lejos de aquí. Debemos detener su avance. Ciudad natal. Pareció que esta palabra desató un grillete en el corazón de Reiner, y se quedó atónito por un momento. Sí. Reiner. Ober intervino de repente, volvamos a nuestras ciudades natales. Eren y Armin, de pie junto a él, estaban algo confundidos por lo que decía. Reiner, sin embargo, parecía haber comprendido. Ya podemos regresar. Continuó Ober. Hemos soportado tanto en el camino, solo aguanta un poco más. Sí. Reiner también pareció comprender de repente, su anterior aspecto abatido cambió, y dijo con anticipación, estamos a un paso del amanecer. Eren y Armin claramente no entendían de qué hablaban. Lo de regresar a sus ciudades natales era comprensible. Pero lo de estar a un paso del amanecer les resultaba completamente incomprensible. Un gran problema estaba a punto de comenzar, tenían que tapar cualquier posible agujero en la muralla rosa y dar caza a los titanes que había dentro. Sin embargo, cuando Hans, encargado de inspeccionar las brechas en la muralla rosa, regresó, dijo que no había encontrado ninguna. Pero ¿cómo era posible que la muralla rosa estuviera completamente intacta si había titanes dentro? Esto desconcertó a Ange y al resto de los soldados del cuerpo de inspección. Regresemos al distrito Trost. Y esperemos las órdenes del comandante Erwin, decidió finalmente Ange. El grupo planeó entonces retirarse, con Armin, Mikasa y Eren rezagados tras Reiner y Bertolt. Estos titanes fueron creados por personas dentro de las murallas, ¿no lo sabía Konie? Al leer el manga, Kesingie, desde la perspectiva del lector, comprendió claramente que los titanes definitivamente fueron creados a partir de humanos. Por lo tanto, si la muralla rosa no estaba dañada, pero había titanes dentro, alguien tramaba algo. Konie, date prisa y cuéntanos. Al principio estaba un poco impaciente, pero tras pensarlo un momento, dijo, no importa, esto debería explicarse en capítulos posteriores. En este capítulo, el cuerpo de exploración debería volver a descansar. Glub. Bebió otro sorbo de té con leche y continuó leyendo. Muchos fans del manga que seguían los últimos capítulos pensaban lo mismo. Parece que este asunto se tratará en el próximo capítulo. Fancy Wei, mirando el capítulo actual, dijo, y el personaje de Reiner es bastante obvio, es el titán acorazado, pero ¿cuál es su propósito? La apariencia del titán acorazado es extremadamente similar a la de Reiner, especialmente su peinado, y su interacción anterior con Ymir fue muy extraña.
Así que, desde una perspectiva divina, los fans ya habían adivinado que Reiner era el titán acorazado. Pero ¿cuál es el propósito de Reiner? Y, hasta ahora, hay 4 titanes que parecen ser completamente hostiles a los humanos dentro de las murallas. La titán hembra es Anye, el titán acorazado es Reiner, así que ¿cuál de los restantes titán colosal, titán bestia y Bertolt es? Después de todo, Anye, Reiner y Ober eran de la misma región, y parecía que Ober tampoco era del todo inocente. Reiner es de fuera de las murallas, ¿verdad? Leon se pensó un momento y preguntó, ¿podría estar entrando en las murallas para destruir directamente a la humanidad? La trama actual proporciona muy poca información, no podemos adivinar nada. Continuó Fancy Wei, pero seguía hablando con impotencia. Decidieron continuar leyendo este capítulo. En el manga, Ange y los demás seguían discutiendo el futuro. El problema de la aparición de titanes dentro de la muralla roce sin dañar las murallas, el manejo de Ymir, etc., le estaban dando un dolor de cabeza a Ange. Armin también. Estaba hablando con Mikasa, encontrándolo todo increíble. Pero justo entonces. Eren. Reiner llamó de repente a Eren, diciendo, tengo algo que decirte. Eren preguntó, desconcertado, dándose la vuelta, ¿qué pasa? Ange y los soldados del cuerpo de reconocimiento siguieron adelante, mientras Armin estaba absorto en sus pensamientos. Todos parecían preocupados. En ese momento, nadie se fijó en Eren, Reiner y Ober, que se habían quedado atrás. Reiner, Eren y Bertolt, ocupando 2/3 del storyboard del manga, parecían insignificantes. Pero entonces. Soy el titán acorazado. Reiner le dio una palmadita repentina en el hombro a Bertolt y le dijo con seriedad a Eren, este tipo es el titán colosal. ¿Qué? Singe, que acababa de tomar un sorbo de té con leche, se quedó atónita al ver esto. No solo ella, sino todos los fans del manga que leían en tiempo real también estaban atónitos. Espera. ¿Qué? Reiner, acaba de revelar su verdadera identidad y la de Bertolt delante de Eren. Fin del capítulo. Capítulo 572 Guerreros y Soldados, original. ¿Qué dices? Incluso Alan estaba atónito, mirando a Reiner en shock. Oye. Incluso Ober, de pie junto a Reiner, estaba desconcertado. ¿Qué dices, Reiner? Pero Reiner continuó con seriedad hacia Alan, nuestro objetivo era eliminar a toda la humanidad, pero, ya no hay necesidad de eso. Continuó revelando todo de forma impactante. Eren, mientras vengas con nosotros, no destruiremos más los muros. Reiner estaba increíblemente serio, aparentemente ajeno a lo absurdo de su declaración. ¿Entiendes? Eren estaba completamente desconcertado. No, espera un minuto. No entiendo de qué estás hablando. Entonces, te pido que vengas con nosotros. Reiner estaba algo agitado, pero luego pareció recuperar la compostura, aunque no mucha. Dijo, lo siento, es tan repentino, tenemos que irnos ahora mismo. ¿Ahora? Eren. Continuó, desconcertado. ¿A dónde vamos? Esto, no puedo decir. Reiner dudó, y luego dijo, es nuestra patria. Ober, de pie cerca, sudaba profusamente, mirando a Reiner como si hubiera perdido el control. ¿Y bien, Eren, vienes? Le preguntó Reiner a Eren con seriedad. No tiene nada de malo, ¿verdad? No hay peligro inmediato. En ese momento, Armin llamó a los 3 que seguían hablando, instándolos a ponerse al día. Eren recordó de repente una reunión que el cuerpo de exploración había celebrado tras la captura de Anye. Después de que Anye fuera capturada y se confirmara que era la titán hembra, el comandante Erwin ordenó una investigación sobre todas las relaciones y experiencias pasadas de Anye. Esto, naturalmente, llevó al descubrimiento de que Anye era en realidad del mismo pueblo natal que Reiner y Bertolt. Sin embargo, Anye no parecía ser muy cercana a Reiner y Bertolt, y rara vez hablaba con ellos. Además, Reiner siempre se había desempeñado bien en el cuerpo de exploración y era bastante cercano a mucha gente, como un hermano mayor cercano.
Incluso Armin fue salvado por Reiner del sangriento ataque de la titán hembra. Así que al principio, él, al igual que Eren, no creyó que Reiner fuera cómplice. Pero de repente pensó, antes de que Anye casi aplastara a Reiner, escapó, pero Anye cambió de dirección inmediatamente y corrió hacia Eren. Y en ese momento, solo pude señalar la ubicación de Eren basándome en especulaciones. Dijo Armin con duda. Esa no es una distancia donde Anye pudiera oír. Con la ayuda de Ange, dedujo que Reiner podría haber usado su espada para grabar palabras en la mano de la titán hembra, informando a Anye de la dirección de Eren. Sin embargo, Ange tomó rápidamente una decisión, ocultar el arresto de Anye lo más posible y no dejar que Reiner y Bertolt los alertaran. Eren, pensando en esto, decidió fingir que no lo sabía. Todavía no podía creer que Reiner, con quien habían luchado codo con codo durante tanto tiempo y con lazos tan profundos, pudiera ser un enemigo. Tú. Le dijo a Reiner, probablemente estés exhausto. Bertolt estaba un poco confundido, pero comprendió que si Eren realmente pensaba que Reiner estaba exhausto, sería genial. Así que añadió rápidamente, así es. Reiner está exhausto. Y, si de verdad eres el titán acorazado que masacró humanos. Continuó Eren, ¿por qué tuviste que hablarme de esto? Si me lo contaste, ¿cómo iba a decir, vale, voy? Al oír esto, Reiner pareció despertar de repente. Dijo con incredulidad, sí, tienes razón, en qué estoy pensando. De verdad, no soy normal. Allen intentó ignorar a Reiner y dijo, vayamos a la ciudad de todos modos. Sin embargo, Reiner permaneció inmóvil, murmurando para sí mismo, debo haber estado aquí demasiado tiempo, rodeado de idiotas, y llevo así 3 años. Allen comprendió de repente que algo andaba mal con Reiner en ese momento y lo miró. Su mirada era compleja, y la ira, el resentimiento, la claridad y las contradicciones hicieron que se le llenaran los ojos de lágrimas. Éramos tan ingenuos, no entendíamos nada. Reiner se quitó de repente la venda del brazo herido. Si nunca hubiera sabido que existían estos tipos, no me habría convertido. Esta basura inútil. Dijo con firmeza. He olvidado lo que es correcto. Pero, como soldado. Reiner parecía casi loco en ese momento, gritando, eso significa asumir la responsabilidad de tus actos y decisiones. El cuerpo de exploración, que hasta entonces había estado tranquilo, pareció finalmente comprender que algo andaba mal con Eren y Reiner, y todos se detuvieron en seco, observando la conmoción. Como soldados. Luchen hasta el último momento. El brazo gravemente herido de Reiner desprendió vapor de repente y luego volvió a la normalidad al instante. Eren, de pie a un lado, pareció darse cuenta de lo que hacía. Reiner, pero seguía mirándolo con incredulidad, con los ojos abiertos como platos. Reiner. ¿Seguro que quieres hacer esto? Justo entonces, Ober, que no había dicho mucho, gritó, ahora. Aquí mismo. Ahora. Reiner caminó con determinación hacia Eren, diciendo, arreglemos esto de una vez por todas. Pero entonces, Mikasa atacó repentinamente por detrás de Eren. Blandió su espada, cercenando el brazo de Reiner y luego cortó el cuello de Ober. Aprovechando la oportunidad, le gritó a Eren, Eren. ¡Corre! En ese momento, el resto del cuerpo de exploración se movilizó, corriendo para proteger a Eren. Sin embargo, Reiner le gritó a Ober detrás de él, Bertolt. El rostro de Ober estaba surcado de lágrimas, sus ojos llenos del terror de ese momento crucial. Entonces, un relámpago amarillo, y Reiner y Ober, se transformaron en el titán acorazado y el titán colosal en la explosión. El titán acorazado agarró a Eren y saltó del muro. En ese momento, Eren recordó sus días con Reiner y Bertolt en el cuerpo de entrenamiento. Una vez fueron camaradas, compartiendo risas y alegría. Pero fueron ellos quienes destruyeron los muros, causando la trágica muerte de su madre y que los humanos dentro de ellos fueran devorados por titanes. Ustedes. Eren, lleno de rabia, se mordió la mano con fuerza. Malditos traidores.
Eren se transformó en un titán. Golpeó a Reiner, quien se había transformado en el titán acorazado. Fin del capítulo. PFFT. Al ver esto, que Shinji escupió repentinamente el té con leche que había estado bebiendo pero que no había tragado. Fin del capítulo. Capítulo 573. Dudas de los fans. Que Shinji estaba atónita. Nunca imaginó que, tras el clímax de la transformación de Ymir en titán, la trama de este capítulo estalló de repente. Incluso el comienzo del capítulo parecía tranquilo, nada debería salir mal, ¿verdad? Era como leer una novela donde, tras una gran batalla, el protagonista debería estar descansando, así que hay una trama de transición. Pero entonces, el protagonista acaba de derrotar a un gran jefe, y su padre apareció. Justo cuando el protagonista se sentía un poco relajado, antes de que pudiera relajarse del todo, el padre del gran jefe apareció al final del capítulo. Y la trama de este capítulo estaba realmente llena de una sensación neurótica. Reiner se autodestruyó repentinamente, diciendo, tengo armadura, él es sobrehumano, me patea, me choco con él, ven conmigo, no pasará nada. Entonces intentó llevarse a Eren, pero Mikasa reaccionó y los hirió gravemente a él y a Bertolt. Finalmente, los dos se transformaron, Eren también, y la pelea comenzó de nuevo. Esta trama, ¿quién podría haber imaginado este desarrollo? Es una locura. El villano que llevaba años escondido se autodestruyó, y la pelea comenzó de inmediato. Ah, si esto es obra de Alex, el enfermo mental, entonces está bien. Pero aún así sorprendió a innumerables fans. Fancy Way estaba completamente atónito. Había podido hablar de la trama con Leonce antes. Pero en la segunda mitad, tanto él como Leonce estaban completamente absortos. Después de leer esta parte, él y Alan se quedaron con los ojos abiertos y se preguntaron algo introspectivo, espera, ¿cómo se autodestruyó Reiner de repente? ¿Qué demonios es esto? Leonce tampoco sabía qué decir, y solo pudo decir esto. En ese momento, otros fans de los cómics también estaban así, inmersos en esta trama inexplicable, incapaces de salir de ella durante mucho tiempo. Los fans extranjeros estaban igual, todos usando palabras como espera, ¿qué y qué demonios? Al principio, nadie entendía por qué la trama daba un giro tan brusco, por qué Reiner se autodestruía de repente. Solo algunos fans del cómic lo pensaron un rato antes de comprender el porqué de esta trama. La mayoría de los fans del cómic expresaron sus dudas en internet. Aoyama. ¿Ese viejo canalla se ha vuelto loco? Esta trama es tan inexplicable. Deberías decir que se ha vuelto estúpido. Si solo estuviera loco, lo entendería. Después de todo, es Aoyama, el viejo canalla. Esto es demasiado escandaloso. ¿Cómo pudo Reiner autodestruirse de repente? De verdad que no lo entiendo. La autodestrucción de Reiner no tiene ningún sentido. El viejo canalla está envejeciendo. La trama es un desastre. ¿Qué clase de trama descabellada es esta? Estoy blindado, él es súper, me patea, yo embisto, el objetivo es destruir a la humanidad, pero si me sigues, no pasa nada después. Esto es realmente, cualquiera con un sentido normal de la lógica no lo dibujaría así. El estado de Aoyama ha empeorado. Este capítulo es claramente un desastre. La trama de ataque a los titanes es realmente inexplicable. No me extraña que Reiner sea el titán acorazado, pero su repentina autodestrucción es demasiado escandalosa, ¿verdad? ¿Berberus es el titán colosal? La verdad es que no lo había pensado. El desarrollo de la tecnología e Internet ha facilitado que la gente se conecte y viva en línea, pero también parece haber acelerado el ritmo de vida. Sobre todo en línea, parecía que todos estaban demasiado impacientes como para seguir pensando en las cosas. Su primera impresión fue que la trama era ilógica, y sin siquiera observar, ofrecieron sus opiniones. Todos sintieron que Alex, al igual que Yang Susun y Yuta Akutagami antes que él, había dibujado una trama sin sentido y que había fracasado por completo. Sin embargo, todavía había algunos fans acérrimos de Alex y fans que entendían la lógica de la trama de este capítulo y que se levantaron para hablar.
Por ejemplo, Fancy Way. Poco después de terminar de leerlo, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces se sintió un poco confundido. Reiner se ha vuelto loco. Fancy Way miró a Reiner en el cómic con lágrimas en los ojos y sus declaraciones contradictorias, y de repente lo comprendió. La razón por la que Reiner se autodestruyó tan abruptamente y dijo algo tan incomprensible como pedirle a Eren que lo acompañara. Fue porque había perdido la cabeza. ¿Reiner? Loco. Leon se seguía un poco confundido. Sí, Reiner se volvió loco. Dijo Fancy Way. Podría decirse que desarrolló una doble personalidad. Su identidad original debería haber sido, como dijo en su última frase, un guerrero. Continuó, como un guerrero, representando el mundo extramuros, entrando para sembrar el caos. Pero Reiner, junto con Ober y Anye, se unieron al cuerpo de entrenamiento, convirtiéndose en compañeros de Eren y los demás, lo que a su vez los convirtió en soldados. La misión de ser un guerrero los obligó a continuar con su plan original, pero como soldado, durante sus interacciones con Eren y los demás, se sentía atormentado por sentimientos de arrepentimiento y conflicto. Al observar a Reiner en el cómic, Fancy Way pareció comprender el mundo interior de este hombre en quien Eren confiaba. Quizás también fue por sus sentimientos por Krista que Reiner se perdió por completo. No sabía qué era lo correcto, así que se dividió en dos personalidades, el guerrero y el soldado. Tras la expedición extramuros, Reiner siempre se había comportado como un soldado, pero tras presenciar la muerte de Nanaba y otros soldados del cuerpo de inspección entre titanes, e incluso la mordedura de un titán en el brazo, cayó en el terror. El miedo del soldado es la posibilidad de morir entre titanes, sumado a la condena moral. El miedo del guerrero es la incapacidad de completar la misión y el miedo a que sus compañeros descubran su verdadera identidad y lo asesinen. Finalmente, durante la conversación entre Ober y Eren, sus personalidades de guerrero y soldado se alinearon brevemente, decidiendo que capturar a Eren pondría fin a su misión, razón por la cual posteriormente se autodestruyó. Así que, así es. Leonce finalmente entendió por qué Reiner hizo lo que hizo. Todo se debió al conflicto interno y al miedo bajo una inmensa presión que lo llevaron a sufrir un colapso mental total. Por un lado, estaba su propia misión, por otro, la condena moral, y por otro, la necesidad de desconfiar de sus compañeros del cuerpo de exploración. En tales circunstancias, cualquiera con una mente ligeramente más débil se derrumbaría, lo cual no es sorprendente dada la situación de Reiner. La trama tiene todo el sentido, no es un disparate. Quizás, solo un enfermo mental como el profesor Aoyama podría captar con tanta precisión los sentimientos de un enfermo mental. Bromeó Leonce. Fin del capítulo. Capítulo 574 Amor y Justicia. Pronto, fans del cómic como Fancy Way, que comprendían el giro de la trama, también expresaron sus opiniones en línea. Reiner se autodestruyó por su inestabilidad mental. Después de todo, en ese entorno, ayudaba y apoyaba constantemente a Eren y Krista. Esa sensación de confianza debió de abrumar a Reiner. Pero sabía que él y Bertolt eran enemigos de Eren. Le atormentaba la conciencia, pero no tuvo más remedio que hacerlo. No se atrevió a revelar su identidad, pero al no revelarla, casi fue devorado por el titán puro. Es realmente imposible no volverse loco bajo tanta presión. En realidad, Anye y Bertolt eran iguales. Cuando Anye vio el cuerpo de Marco, no paraba de disculparse. Debió de estar atormentada por la conciencia también. Además, Reiner, Anye y Bertolt tenían la misma edad que Eren y los demás. Eran muy jóvenes cuando se unieron al cuerpo de exploración, aún niños, así que no es de extrañar. La locura de Reiner es comprensible. Solo hay que entenderla una vez que la entiendes. La trama no es para nada absurda. Ya estamos en 2022, y la gente sigue cuestionando al viejo maestro. Se podría decir que el viejo ladrón hace honor a su reputación de enfermo mental, retrata la psicología de los enfermos mentales de forma vívida y precisa. La mayoría de las enfermedades mentales se deben al entorno de alta presión que rodea al paciente, y Reiner y sus amigos son aún adolescentes inmaduros.
Si realmente te pones en su lugar, incluso una persona normal se volvería loca. Desde pequeño, te encomiendan la misión de matar y dañar a otros, pero tus compañeros confían en ti y todos son víctimas de tus actos. Temes a diario que descubran tu verdadera identidad. Si no usas el poder del titán, está bien, pero no usarlo te pone en peligro. Conciencia, moralidad, emociones, misión, muerte, miedo. Reiner va a estar completamente insensible. Si Reiner no tuviera conciencia, si solo fuera un villano puro, sería un poco mejor. Pero no es ni puramente malo ni puramente bueno, es como un demonio que entra al cielo y recibe constantes castigos. Trágico, muy trágico. Se lo merece, después de todo, él, Bebe y Annie son los culpables de todo esto. Así es, no deberíamos borrar todo solo porque muestra conciencia y se autorreprocha. Él, como Annie, tiene que pagar el precio de sus malas acciones. La trama del capítulo 42 de Ataque a los Titanes estalló repentinamente. Sin embargo, al principio, los fans en línea pensaron que Alex la había fastidiado. Porque la trama de este capítulo inexplicablemente llevó a Reiner y Bertolt, dos espías transformados en titanes, a la autodestrucción. Fue particularmente absurdo, ya que Reiner se lo contó directamente a Eren. Esto era completamente ilógico. ¿Qué clase de agente encubierto revelaría su identidad tan directamente? ¿No era una completa tontería? Pero más tarde, los fans que comprendían la trama compartieron sus ideas, sobre todo después de que varios creadores de contenido populares en la sección de discusión de Bilibili, se ofrecieran sus interpretaciones. De repente, la opinión pública cambió de opinión. Así que es así. Pensándolo bien, tiene sentido. Reiner ha estado actuando de forma extraña todo este tiempo. Su conversación con Ymir ahora parece inexplicable. Dijo claramente que no entendía lo que estaba escrito en las latas, pero cuando le preguntó a Ymir, ambos actuaron de forma extraña, como si fueran del mundo exterior y pudieran leerlo. También es extraño que salvara a Armin del titán femenino transformado de Annie, y que Annie supiera la dirección de Eren. Estoy atónito. Yo, de verdad no me había dado cuenta de que Reiner y Betty eran el titán acorazado y el titán colosal. De hecho, mi primera reacción fue: ¿qué pasa? ¿Cómo se convirtieron Reiner y Betty en titanes, enemigos? ¿Por qué Reiner dijo eso de repente y de repente empezaron a pelear? Es realmente una trama completamente descabellada, pero tiene sentido. Por eso me gusta más este aspecto del autor. Su locura no es solo pura locura, tiene su propia lógica. La lógica de la locura, ¿verdad? Así es. Increíble. Poco a poco lo entiendo todo. Mi cerebro está temblando. En el estudio casero de Alex, 3 asistentes estaban inmersos en completar el trabajo restante basándose en sus sencillos bocetos de storyboard. Alex, mientras tanto, jugaba a un rompecabezas con Lin Junin, cediendo poco a poco el control. En cuanto a los cómics, salvo las escenas cruciales que requerían impacto visual y la capacidad del sistema para imbuirlas de textura. Rápidamente esbozó storyboards sencillos, explicó la trama y los diálogos de los personajes a sus asistentes y luego les entregó el resto. En esencia, él les proporcionó la dirección general y el marco básico, dejándoles todo lo demás a ellos. El propósito era, por supuesto, facilitarle las cosas al propio Alex. Y luego, ayudar a sus asistentes a desarrollar sus habilidades. Los asistentes no se quejaron mucho, pues de hecho estaban aprendiendo mucho de esta manera. Incluso con solo ver los guiones gráficos de Alex se sentían beneficiosos, y pensar en los 3 dibujantes de cómics que antes habían sido sus asistentes y ahora eran artistas populares, se llenaron de entusiasmo al instante. Alex no los trataba con dureza ni los explotaba, así que, naturalmente, no les guardaba rencor. Alex no los regañaba por descuidar el trabajo ocasionalmente. Esto era mucho mejor que con otros profesores de cómics. Así que aprovecharon la oportunidad para relajarse, y al ver que la opinión en línea había cambiado por completo, todos se alegraron mucho. Es solo que, ¿cómo es que algunos no entienden esta trama?
No entienden lo excelente que es la trama del profesor. Aún hay gente que lo entiende. El maestro es el rey del mundo del cómic. Creo que el maestro no solo es el rey del mundo del cómic, sino también un dios. Dios, te estás comportando demasiado chunibyo. Todos somos dibujantes de cómics, ¿no está bien ser chunibyo? Es cierto, entonces el maestro es el dios del mundo del cómic. En ese momento, Alex reía y bromeaba jugando un juego de unir tres con su hija, pero en realidad estaba inmerso en el juego. Papá, quiero jugar con Pochita. Lin Junin levantó la vista, le hizo un puchero a Alex y dijo. Entonces gritó en dirección a la caseta de Pochita, Pochita. ¡Guau, guau, guau! Pochita salió corriendo y se acercó a Lin Junin, frotándose contra ella con cariño. Muy bien. Después de terminar este juego, las llevaré a ti y a Pochita a jugar. Dijo Alex con una sonrisa. 2 horas después, Heu Qianli, al volver a casa del trabajo, vio a Alex, Lin Junin y Pochita, que seguían jugando, y sonrió cálidamente. ¡Qué ambiente tan maravilloso! Parecía que los problemas recientes causados por las acusaciones de Estados Unidos contra el sitio se habían disminuido un poco. Esperaba vivir así para siempre, y que todos en el mundo pudieran vivir tan tranquilos y felices como su familia. Entonces Kinsan tenía razón. Lo que debían hacer ahora era perseverar, esforzarse al máximo para proclamar con fuerza el amor y la justicia al mundo. Fin del capítulo. Capítulo 575. El significado de la vida, original. Sin embargo, un lugar lejos de la República, lejos de Alex y Heu Qianli, aún sufría los estragos de la guerra. Solo podía decirse que la gente sentía paz y felicidad porque alguien soportaba la carga, haciendo todo lo posible por protegerlos. Como allí en Gyasa, se encontraban constantemente en medio de la guerra y el sufrimiento. Era una situación casi unilateral, el enemigo era verdaderamente como un gigante, tan poderoso que era insuperable. Esa abrumadora fuerza militar infundía desesperación. En tales circunstancias, todos parecían creer que este lugar pronto caería. Pero, inesperadamente, seguían resistiendo. Aún clamando por coraje y patria, resistiendo obstinadamente a los bandidos injustos que se les oponían. Si una palabra pudiera describirlos, derrotados repetidamente pero sin rendirse sería la más adecuada. Nadie sabía por qué eran tan tenaces, pero todos admiraban su coraje y espíritu de lucha. Xinhua regresó al campamento con el cuerpo pesado. Muchas cosas habían sucedido durante este tiempo. Una de ellas era la muerte de su hijo. En el ataque indiscriminado de esas bestias, su hijo pequeño cayó. Lo perdió todo, y en ese momento, no pudo evitar pensar en el cómic que su hijo adoraba. El protagonista tenía razón, no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo llegaba la muerte. Lo único que podían hacer era luchar hasta el final. Igual que el país del autor del cómic había hecho en aquel entonces. Así que decidió convertirse en soldado. Pero las terribles bajas y el enemigo aparentemente invencible asestaron un duro golpe al corazón de Simbal. Se sintió perdido de nuevo. ¿Tenía sentido seguir así? ¿De verdad podrían derrotar al enemigo y esperar el momento de la victoria? Simbal, aturdido, agarró algo de comida para reponer fuerzas y sacó su teléfono, intentando aturdirse. Justo entonces, vio una portada familiar. ¿Anime de ataque a los titanes? Le llamó la atención de inmediato. Veamos esto, veámoslo. Reprodujo el anime, y las escenas familiares del cómic cobraron vida. Poco a poco, se sumergió en él. Parecía sentir por completo la desesperación de los humanos, tal como lo estaban ahora. Pero los protagonistas no fueron derrotados. En cambio, persistieron obstinadamente en su sueño de expulsar a los titanes. Más tarde, durante la batalla de recuperación del distrito Trost, ver a los soldados luchar incluso sabiendo que morirían, todo para evitar que sus hermanos, hijos y compañeros humanos sintieran desesperación y miedo, hizo que Simbal se detuviera. Se recuperó. Tenían razón. Incluso si eso significaba la muerte,
no podían dejar que sus camaradas sintieran desesperación y miedo. Y él quería expulsar a esas despreciables criaturas, expulsarlas de este mundo. Sinbad pareció recuperar el ánimo, y después de ver la primera temporada del anime, comenzó a ponerse al día con el manga en su tiempo libre. El trágico sacrificio de los soldados de élite del cuerpo de inspección, la repentina revelación de las identidades de Reiner y Bertolt, la renovada batalla de Eren contra ellos, la llegada del titán bestia, la renovada crisis. El lanzamiento de piedras del titán bestia pareció obligar al cuerpo de inspección a esperar su fin. Y entonces, en esta crisis, el comandante Erwin decidió llamar a sus soldados a la carga frontal. El plan era atraer la atención del titán bestia con sus muertes, y luego hacer que el titán más fuerte, el capitán Levi, usara discretamente a los titanes circundantes para cargar contra el titán bestia y asestarle un golpe devastador. Sin embargo, no cabía duda de que los soldados que cargaran frontalmente morirían. Por lo tanto, ante esta orden de muerte, algunos soldados sintieron miedo. ¿Vamos a morir?, preguntó un soldado tembloroso, incapaz de contener el miedo. Sí, respondió el comandante Erwin con calma. Ya que todos vamos a morir de todos modos, ¿mejor morir en batalla?, preguntó el soldado de nuevo con voz temblorosa. Sí. Erwin mantuvo la calma. Pero, como todos vamos a morir de todas formas, ya sea en batalla o desobedeciendo órdenes y muriendo intentando escapar, todo parece insignificante, ¿verdad?, dijo el soldado, al borde del llanto. Tienes razón, dijo Erwin con calma, todo es insignificante. No importan los sueños y esperanzas que tengas, no importa lo feliz que sea tu vida. Parecía haber dejado de discutir, diciendo, es como ser destrozado por los escombros, el final siempre es la muerte. El titán bestia a lo lejos seguía lanzando escombros, y los soldados que oyeron las palabras de Erwin quedaron atónitos, con el rostro lleno de miedo. Pero en ese momento, ¿entonces la vida no tiene sentido?, preguntó Erwin de repente, ¿o nuestro nacimiento no tiene sentido? ¿Esos camaradas caídos también? Ante la mirada de todos, se agitó de repente, no. Eso no es cierto. Erwin habló conmovedora y apasionada, nosotros revelaremos el significado de esos soldados. Esos valientes muertos. Esos miserables muertos. Las élites del cuerpo de inspección, que se habían sacrificado y muerto trágicamente, reaparecieron en escena, detrás de Erwin, como si Erwin cargara con su misión inconclusa. Podemos pensar así porque somos los vivos. La voz de Erwin pareció trascender la carne y llegar al alma. Moriremos aquí, confiando nuestro significado a los demás vivos. Finalmente, acompañado por la imagen de los soldados de élite del cuerpo de inspección cargando sin miedo, Erwin también cargó por delante de ellos, gritando su último grito de guerra previo a la batalla. Esta es la única manera de luchar contra este mundo cruel. Volviendo a la realidad de estar lanzando una carga mortal contra el titán bestia. Soldados. Furia. El comandante. Erwin, montado a caballo y liderando la carga, con el rostro contraído por la rabia, rugió, soldados. Rujan. Soldados. Luchen. Singbalian, al ver esta escena, se quedó atónito, y entonces, las lágrimas corrieron por su rostro. Pero finalmente lo entendió. Sí. Tenía que seguir luchando. Incluso estando completamente solo y con las manos vacías, tenía que luchar. Tenía que luchar por sus camaradas, mientras aún estuviera vivo. Y luego confiar su significado al siguiente camarada vivo. Que ellos le dieran significado. Luchar. Debo luchar. No, debemos luchar. Esta es nuestra única forma de luchar contra este mundo cruel. Lo entiendo. Lo entiendo todo. Sinbad se puso de pie, con lágrimas en los ojos, sonriendo. Fin del capítulo. Capítulo 576. La verdad sobre el cuchillo y el comienzo de todo. Todo fan del anime que presenció el llanto de Erwin en su lecho de muerte ante su protegido en este episodio sintió un profundo estremecimiento. Al parecer, los muertos confían el significado a los vivos, quienes luego lo transmiten a los demás.
Este ciclo de vida y muerte, esta reencarnación sin fin, es lo que da origen a la magnífica civilización de la humanidad. Por lo tanto, la muerte nunca carece de significado, su significado reside en el significado que elijas confiar a tus descendientes, a los próximos vivos. Huir cobardemente, encontrando finalmente la muerte, significa abandonar la esperanza que te confiaron quienes valientemente enfrentaron la muerte, dejando solo la cobardía para los demás. Pero enfrentar la muerte con valentía preserva esa esperanza, permitiéndonos vivir con valentía. Este episodio mantuvo a los espectadores en vilo. Sin embargo, al final, al ver a Erwin, liderando la carga, alcanzado por la metralla de la piedra lanzada por un titán bestia y cayendo de su caballo, se les encogió el corazón. Y entonces terminó el episodio. Inmediatamente sintieron que algo andaba terriblemente mal e inundaron las redes sociales de Alex con mensajes. ¡Wow! Viejo ladrón Kinsan. Por favor, ten un poco de humanidad esta vez, no los mates, no los mates. Los niños se están volviendo locos con tantos cortes. Comandante, de verdad. Lloro tanto, lo dijo tan bien. Moriremos aquí. Confiando el significado a la próxima vida. Esa frase me recordó mucho a los mártires. Cuando vi este capítulo, me emocioné tanto, fue tan inspirador. Pero luego vi morir al comandante, sorpresa, sollozo, por favor, no seas tan cruel. Ese viejo ladrón es notoriamente cruel, sobre todo con esta serie de ataque a los titanes, es tan desgarrador. Hasta ahora, la madre de Eren, Nina, Thomas, Marco, el escuadrón de Levi, San Mao, Nanaba, Brook, ¿cuántos personajes populares han muerto ya? Me equivoqué, fui tan ingenuo. Pensé que el viejo ladrón se ablandaría mucho después de casarse y tener un hijo. Daogi incluso dibujó un final feliz, insinuando un final feliz, pensando que el viejo ladrón se había ablandado, pero no esperaba, sigue siendo tan despiadado. Ay, pero pensándolo bien, es normal. Después de todo, esto es una guerra de verdad, especialmente contra un enemigo poderoso como los titanes, el sacrificio es normal. Al igual que nuestros mártires se enfrentaron entonces, ¿cómo podrían ser tan buenos como para destrozar soldados japoneses con sus propias manos? Todas las victorias se compraron con vidas humanas. Entonces Erwin murió. Y el cuerpo de exploración sufrió muchas bajas, ni siquiera se puede decir que sean muchas. Como solo 9 personas sobrevivieron, e incluso Ange perdió un ojo, fue tan trágico como una aniquilación total. Sin embargo, el plan de esta operación puede considerarse un éxito. Porque más tarde, Levi desató su poder y abatió al titán bestia Seke, creando una escena igualmente épica, Levi aniquilando a Seke. Sin embargo, el discurso de movilización de la carga mortal del comandante Erwin fue la cúspide del drama, mientras que Levi abatiendo a Seke fue la cúspide de la acción. Fue increíblemente satisfactorio de ver, pero ver a Levi enfrentarse a una decisión, finalmente obligado a dejar vivir a Armin para heredar el poder del titán colosal de Over, mientras Erwin moría, fue desgarrador. Pero fue una decisión tomada sin elección. Erwin, el comandante del cuerpo de exploración, murió así como así. Sus teorías y preguntas heredadas de su padre, su curiosidad por el mundo, quedaron sin respuesta, murió con sus sueños intactos. Como él mismo dijo, por muy feliz que hubiera sido su vida, por muy sueños que albergara, en ese momento no fue diferente a ser destrozado por los escombros. Los fans estaban paralizados, con el corazón lleno de un inmenso dolor. Una vez más, dejaron comentarios furiosos en las cuentas de Alex en varias plataformas. Bah, viejo ladrón, de verdad que no tienes corazón. ¿Por qué no tramaste un plan para mantener vivos también a Reiner y a Seke? Así, todos podrían vivir. Demasiado cruel, obligar a Levi a elegir solo a una persona para vivir. En realidad, aunque era una elección entre Armin y el comandante, creo que el comandante era quien debía haber vivido. Sí, el comandante era valiente, ingenioso y tenía un liderazgo muy fuerte. Creo que, de hecho, era mejor que viviera. Uf. No pudimos hacer nada, porque Levi sabía que el comandante había decidido no vivir cuando decidió atacar.
Es realmente desgarrador verlo. El comandante está muerto, tengo el corazón roto. Beckham también da mucha lástima, pero se lo merecía. Mató a tanta gente. Los lectores del manga decían que ya sabían que la trama terminaría así, pero, sigue siendo desgarrador ver al comandante sacrificarse aquí. Confiar el significado al siguiente ser vivo. Espero que Armin pueda heredar la responsabilidad y el significado del comandante. A medida que el anime de Ataque a los Titanes seguía de cerca la historia del manga, su popularidad se disparó. Los fans sintieron la brutalidad de la guerra y la desesperación e impotencia de la humanidad como los débiles. Entonces presenciaron cómo Eren y el cuerpo de exploración se acercaban gradualmente a la verdad y, tras descubrirla, lanzaban un contraataque. La disputa entre los eldianos y su enemigo, Marley, y el nacimiento de los titanes se revelaron gradualmente. Los fans se dieron cuenta entonces de que la disputa entre los eldianos y los marleyanos tenía sus raíces en los conflictos del mundo real entre Yuba y Kesa. Los antepasados de los eldianos descubrieron a Ymir, la titán fundadora, y usaron su poder para apoderarse del territorio de los marleyanos que una vez los habían oprimido. Tras la muerte de Ymir, el primer rey eldiano ordenó a sus hijos que consumieran su carne y sangre, dividiendo el poder del titán en 9 partes. Los marleyanos vagaron durante mucho tiempo antes de finalmente encontrar la oportunidad de regresar a su tierra natal. El actual rey eldiano, incapaz de soportar la pérdida, decidió expiar los errores de sus antepasados y los abrazó. Sin embargo, los marleyanos tomaron el poder de los titanes, obligando finalmente a los eldianos a abandonar su tierra natal. El 145. Grados rey eldiano, cansado de la guerra, planeó liderar a la mayoría de los eldianos a la isla Paradis, usando el poder del titán fundador para construir 3 muros, aislándolos del mundo. Luego usó el poder del titán fundador para borrar los recuerdos de la gente, usando a los titanes como zona de amortiguación, cortando así los lazos con el gobierno marleyano en el continente. Una parte de los eldianos permaneció en el continente, aprisionada dentro de los altos muros de una zona de contención por los marleyanos. Pero los marleyanos no estaban satisfechos, enviaron a Reiner, Anye, Bertolt y Marseille, quien fue devorado por Ymir, para reclamar el poder del titán fundador y exterminar por completo a los eldianos. Esta es una referencia directa a la historia de esas personas y víctimas de cierta tierra autoproclamada sagrada en la realidad. Fin del capítulo. Capítulo 577. La bendición final, el final. Tras infiltrarse en Marley, Eren fue descubriendo la verdad y se reunió con Reiner. Atormentado por la culpa y la presión, Reiner se arrodilló ante Eren, confesando y rogándole que lo matara. Eren parecía inclinado a perdonar y reconciliarse, pero al escuchar el apasionado discurso de Tiba desde la ventana, acusando a Eren Yeager de ser la fuente del caos, decidió luchar hasta el final. Se transformó en un titán, causó estragos durante el discurso y mató a Willy y a muchos otros dignatarios y civiles presentes. En ese momento, la verdadera titán de la familia Tiba, la hermana de Willy, se transformó en la titán martillo de guerra y luchó contra Eren. El cuerpo de exploración, que se había infiltrado previamente, junto con el titán bestia de Marley, el titán carro, el titán mandíbula y las tropas de Dio Magat, capitán del cuerpo de guerreros, aparecieron para unirse a la batalla. Armin, mientras tanto, se transformó en el titán colosal en el puerto marleyano, y la explosión destruyó la flota marleyana, cortando el paso a los refuerzos del ejército marleyano dentro de la zona de contención. Tras la feroz batalla, Eren encontró la verdadera forma del titán martillo de guerra, pero estaba protegida por un cristal de alta dureza, similar al de Anye, lo que impedía que fuera consumido. Durante la batalla, Eren descubrió que los dientes y garras del titán mandíbula podían destruir el cristal. Con la ayuda de Mikasa, usó los dientes del titán mandíbula como pinzas para romper el cristal, lo que le permitió devorar al titán martillo de guerra. Mientras tanto, el titán bestia, el titán carro, también fue derrotado por el ataque del ejército. Esto permitió a Sasha, quien casi fue asesinada por Gabi, quien albergaba odio por la brutalidad de Eren, devorar a Anye, quien había sido protegida por el cristal, y finalmente sobrevivir como poseedora del poder de la titán hembra.
Entonces llegó el segundo conflicto interno en la isla Paradis, donde Eren casi muere. Justo antes de la muerte total de Eren, su hermano, el titán bestia Seke, atrapó la cabeza de Eren, completando el contacto entre el titán fundador y el titán sangriento. La conciencia de Eren despertó en una dimensión alternativa, donde encontró a Seke, encadenado al suelo con cabello y barba largos, y una columna de luz que se elevaba hacia el cielo. Conoció a Ymir, la titán fundadora, y se enteró de su trágico pasado. Más tarde, Eren se rompió los dedos para liberarse de sus cadenas, alcanzó a Ymir y la abrazó. Le dijo a Ymir, quien había servido voluntariamente a la familia real Fritz tanto en vida como en muerte, que tenía derecho a decidir su propio poder y destino. En realidad, el tiempo se congeló en el momento en que Seke atrapó la cabeza de Eren. Una estructura similar a una columna vertebral se extendió desde el cuerpo y la cabeza de Eren, conectando la cabeza cercenada con el torso, y entonces Eren comenzó a transformarse de nuevo en un titán. Al final, eligió la venganza, activando el retumbar para borrar de este mundo a Marley, junto con él mismo y todos los demás poderes de los titán. El titán fundador Ymir fue liberado, los poderes de los titán desaparecieron del mundo, Armin y los demás recuperaron la memoria, descubrieron la verdad y decidieron cumplir el último deseo de Eren. Mikasa, solo, llevó la cabeza de Eren al árbol de la colina de su pueblo natal para enterrarla y permaneció allí con él. Fin. Los fans del manga terminaron esta historia, era intensa, pero también brillante. Como dijo Alex, esta es una historia antibélica que presagia casi explícitamente los acontecimientos que rodearon a Yuta Kesa. Con el paso de los años, a medida que la influencia de Attack on Titan ha crecido tanto a nivel nacional como internacional. En particular su popularidad internacional, esta historia, con sus protagonistas claramente europeos y estadounidenses, ha cautivado a fans de todo el mundo con su apasionada y trágica trama. Incluso muchos fans veteranos han visto el anime y la serie de acción real ofreciendo sus corazones en un gesto de devoción, demostrando el inmenso impacto de Attack on Titan. Esta influencia también ha hecho que la gente se dé cuenta de que el conflicto entre Estados Unidos y Rusia es, de hecho, un acontecimiento extremadamente grave y no pacífico. La gente comenzó a salir a las calles para abogar por el amor y la paz, y se produjeron algunos incidentes trágicos. Por ejemplo, un soldado estadounidense que presenció el inicio de la guerra decidió inmolarse frente a su edificio para protestar contra la instigación y el apoyo a la guerra. Estos acontecimientos conmocionaron profundamente a la gente y amplificaron el llamado mundial al amor, la paz y la justicia. Finalmente, obligados por las circunstancias, no tuvieron más opción que optar por un alto el fuego y la retirada. Este momento fue recibido con júbilo generalizado. Mientras tanto, Alex, el caricaturista que siempre había defendido esta causa y utilizado su influencia para promoverla, alcanzó una fama aún mayor. Miles de millones de personas en todo el mundo, casi 1.000 millones, reconocieron su nombre. Todos se unieron a él, apoyándolo firmemente para el próximo Premio Nobel de la Paz. Alex simplemente sonrió, pero después de que Attack on Titan terminara, también se enfrentó a un evento importante. Misión final completada. Felicidades, Kinsan, has logrado el máximo logro de todos en el mundo te conocen. Alex estaba algo aturdido, mirando al completamente transparente David frente a él. ¿Eres el sistema?, preguntó. Ahora que puedo estar frente a ti, usé una forma que realmente me gusta. El sistema, transformado en David, sonrió y dijo, así es, completaste la misión final. Felicidades, has obtenido 10.000 millones de puntos, que puedes canjear por cualquier recompensa aquí. Con un movimiento de la mano del sistema, innumerables habilidades del sistema que alguna vez fueron inimaginablemente caras aparecieron ante Alex. Previsión. Misterios cósmicos, alma eterna, eco poderoso de la fortuna, fortuna eterna del clan, inmortalidad. Y así sucesivamente, todas estas eran habilidades increíblemente poderosas, Alex podría adquirirlos si así lo deseara. Sin embargo, no importa, solo espero que mi familia y amigos estén sanos de ahora en adelante. Alex sonrió y negó con la cabeza, diciendo, claro. Y paz mundial.
No importa, la paz mundial parece una pseudopropuesta utópica, incluso si se hiciera realidad, no sería buena. Y espero que mis amigos. Sistema. Ustedes también sean felices. Yo. El sistema no esperaba que Alex lo mencionara. Así es. ¿Ya eres libre? ¿Planeas quedarte en este mundo? Alex lo miró expectante y dijo, podemos hacernos muy buenos amigos. Siempre lo hemos sido. El sistema sintió una calidez en el corazón y dijo, sin embargo, planeo descansar. Parece que no he descansado nada en estas decenas de miles de años. ¿En serio? Entonces deberías descansar. ¿Cuánto tiempo quieres dormir? Preguntó Alex. Para siempre. Dijo, quiero dormir para siempre. ¿De verdad? Alex se sorprendió un poco, pero decidió respetar la decisión del sistema. Entonces deberías dormir. Gracias, sistema, por ayudarme tanto. Debería agradecerte. Dijo el sistema, sacudiendo la cabeza, por permitirme realmente completar mi misión y ser completamente libre. Así que, Kinsan, quiero darte un último regalo. ¿Qué regalo? Deseo que vivas feliz y cumplas tus deseos en este mundo, que sigas dibujando los cómics que amas así, y que todo lo que anhelas se cumpla hasta el final de tu vida. Fin del capítulo. Comentarios. Finales del autor. La. Por fin terminé. Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos, parecía una eternidad, pero por fin terminé de escribir Green Mountain. Por fin puedo respirar aliviada. Este libro se ha estado alargando bastante, y aunque el final puede parecer un poco apresurado, al menos tiene una conclusión adecuada. Antes que nada, gracias a mi editor. Penglai es una persona tan amable. Si alguien tiene alguna idea para escribir un libro, no dude en enviarla internamente o directamente al grupo 9. Luego, gracias a todos los lectores que han apoyado este libro de principio a fin, estoy realmente agradecida. Especialmente a los que han leído hasta aquí, muchísimas gracias, porque he estado en pausa durante tanto tiempo, y nunca esperé que todavía hubiera lectores que continuaran, estoy tan conmovida. También es gracias al apoyo de todos que pude ganar suficiente dinero para que mi esposo comenzara un negocio, y ahora puedo ser una jefa, jeje. Siendo sincero, la razón inicial para escribir este libro fue simplemente ganar algo de dinero para ayudar con los gastos de la casa, y luego mi hermano me recomendó que escribiera un libro, que sudada. Gracias a mi hermano, me ayudó a completar el esquema y los 3 primeros capítulos, así como el estilo de escritura del resto del libro, y así nació este libro. La razón principal es que estaba viendo Chainsaw Man en ese momento, y entonces pensé en Chainsaw Man Plus Attack on Titan, así como en el comportamiento desconcertante del propio Fujimoto Tatsuki. Más tarde, vi un comentario en un video relacionado con Chainsaw Man en Doujin, y alguien sugirió poner a Attack on Titan, Fujimoto Tatsuki e Isayama Hajime en la misma habitación de hospital. Y así nació la idea de un artista de manga psicótico. Al principio, mi hermano y yo no éramos muy optimistas, pensando que solo sería cuestión de trabajar lo suficiente. Inesperadamente, los resultados fueron tan buenos que incluso dejé mi trabajo más tarde. Pero gracias al cariño y apoyo de los lectores, sé que mi estilo de plagio es súper terrible, así que marqué especialmente diferentes capítulos para que los lectores los distinguieran. Más adelante, como en Attack on Titan, utilicé intencionadamente un estilo de escritura que a todos les gustaría, como centrarme en escenas famosas, pero omitiendo en gran medida la trama central, centrándome principalmente en el impacto. Pero siento que tal vez sea porque no he actualizado durante demasiado tiempo y no he escrito un libro en mucho tiempo, también perdí mi pasión por escribir este Aoyama, así que se siente muy mal. Pero pensaré en aprender este estilo de escritura más adelante. Finalmente he superado este periodo ocupado, y ahora puedo empezar a pensar en un nuevo libro. Le prometí a mi editor que empezaría otro libro, así que volvamos a ello. De hecho, mi hermano menor preparó un nuevo esquema para el nuevo libro el año pasado, pero he estado demasiado ocupado para escribirlo, Facepalm.
Entonces, recientemente, se me ocurrió una nueva idea. Considerando que escribir sobre un mangaka de entrada carecería de pasión, me gustaría escribir sobre estrellas del entretenimiento a continuación. Puede que no sea adecuado para los lectores de mi libro anterior, así que no lo recomiendo aquí. Pero si les parece interesante, no duden en echarle un vistazo. Muchas gracias. Finalmente, felicitaciones por terminarlo. Espero que todos puedan ser como yo en la vida real, con todos sus deseos cumplidos, conociendo a alguien a quien amar y viviendo en armonía, y con sus familias disfrutando de buena salud y felicidad. Y también, deseo paz mundial. Que la nación sea próspera y la gente viva en paz. Fin del capítulo. Lo escuchaste en el Estanque de Novelas.